Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos, aleluya, y amigos, aleluya. Estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor pues nos permite estar delante de su presencia para poder adorarle, glorificarle, para poder hablar de las grandezas, de las maravillas, de lo que Dios pues ha hecho y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Aleluya. Estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite pues estar delante de su presencia. Tenemos un tema, aleluya, lo que es pues rompiendo los límites, o sea, rompiendo los límites, las adversidades o muchas veces pues las cosas que nos hacen afrenta, aleluya, o que nos pues muchas veces no quieren detenernos el propósito de Dios pues sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Salmo 60, 12 dice, y la palabra del Señor pues la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Al Señor te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Glorifícate en una manera grande y poderosa sobre tu palabra, Señor, que tu palabra de traer bendición, Señor, hacia nuestra vida, no importando la distancia, pensamiento, ideología de hombres, sino que ha de llegar a ser con el propósito con tal, pues, ha sido enviada, aleluya. Proeza, cuando vamos, pues, a lo que es el diccionario, dice que es una hazaña, una valentía, o una acción valorosa, o sea, sobresalir, una hazaña, romper, muchas veces las limitaciones a lo que nos detienen, rompiendo los límites. Los jóvenes rompiendo los límites, cuando hablamos de límites, limitación o limitante, pues nos referimos a la línea real o imaginaria que separa dos cosas que son impedimentos, obstáculos o adversidades para alcanzar algo o alguien, aleluya. O sea que es obstáculos, adversidades o impedimentos, aleluya, para alcanzar algo o alguien, aleluya. ¿Cuántos, pues, joven, tú, aleluya, tienes sueños, aspiraciones, metas, aleluya, y que muchas veces esas solo se quedan nada más, aleluya, pues, en un sueño, aleluya, pero que nunca se alcanza? ¿Por qué? Porque los obstáculos, las limitaciones, las adversidades ahogan ese sueño, quizás muchas veces ese propósito que Dios puso en el corazón, aleluya, y que se estanca, pues, y ya no sigue hacia adelante. Cuando decimos que algo, alguien tiene una limitación, estamos declarando que tiene un impedimento, defecto o restricción que reduce las posibilidades o la amplitud de algo, aleluya. O sea, que ya no sigue hacia adelante, que ya no, aleluya, camina por ese sueño, aleluya, sino que lo estanca, lo detiene, aleluya. ¿Y cuántos sueños, aleluya? Muchos que ya estuvimos, aleluya, hace 15, 20 años, aleluya. Y muchos de esos sueños quedaron estancados, aleluya, quedaron paralizados cuando llegaron las adversidades, cuando llegaron los impedimentos, cuando llegaron los obstáculos, aleluya, sin poder realizarlos, aleluya. Pero, ¿qué más, aleluya? Aprender de la palabra del Señor, cómo, aleluya, romper esos obstáculos, cómo caminar hacia adelante aún cuando no veamos nada. Por ejemplo, yo estoy limitado en mis ingresos para comprar quizás un auto o una casa, aleluya, o decir tengo una limitación económica que me impide estudiar la carrera que yo prefiero. Eso es un limitante, aleluya. ¿Cuántos jóvenes se quedan, aleluya, pues ya no prosiguen a la universidad? ¿Por qué? Porque se le presenta una limitación, un obstáculo, que no tienen los recursos para poder, aleluya, tal vez un sueño de llegar a ser, pues, un título universitario, y solo se queda, pues, en simple y sencillamente un sueño. Decir tengo limitación para viajar a otro país, porque no tengo los recursos, a eso llamamos límites o limitaciones. ¿Cuántos impedimentos, obstáculos o adversidades existen en esta vida como seres humanos? Estamos cargados de limitaciones, de obstáculos, como por ejemplo, dice, el ser humano tiene la limitación, pues, de no poder volar como las aves, aleluya. El ser humano también no puede resistir el mismo tiempo debajo del agua como los peces.
El ser humano no puede correr más rápido que un guepardo que corre aproximadamente 100 kilómetros por hora. Son limitaciones con las cuales nacemos, son limitaciones naturales como seres humanos, aleluya, que somos. Estas limitaciones pues son naturales, aleluya. No podemos pues, aleluya, permanecer bajo el agua como un pez, aleluya, o correr como un barro. Son limitaciones comunes, naturales, ¿no? En nuestra vida, pero también hay limitaciones que han sido impuestas por otros, aleluya, y esas son las que impone la sociedad, y esas son las que impone el mundo, y esas son las que imponen grupos de personas, aleluya, para poder estancarlo, para poder limitar los obstáculos, aleluya, limitantes, aleluya, para no proseguir a conquistar el sueño, el propósito de Dios de nuestra vida, limitantes económicas. Vemos división de la clase, pues de la clase económica, vemos limitantes raciales, el racismo y la división racial, limitantes de género, el machismo extremo, como también el feminismo, aleluya, limitantes de género, limitantes de edad o grupos, impedimentos pues a la juventud, ya sea por naturaleza o por imposición de otros. Muchas veces son, aleluya, nos enfrentamos a limitantes o adversidades que nos dejan conseguir, que no nos dejan conseguir lo que queremos, aleluya. Y eso muchas veces llega hacia el ser humano, aleluya, de pues un estancamiento en el cual pues ya no puede caminar o proseguir hacia adelante. ¿Qué nos impide conseguir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros? Daños que producen pues los limitantes o los límites, los obstáculos o las adversidades, los límites que como humanos tenemos han provocado muchos males en los seres humanos. Muchos no han logrado sobrevivir a una enfermedad por las limitaciones económicas para cubrir su salud. ¿Cuántos no han podido pues escalar en carreras profesionales? Quizás pues por el dinero, limitantes, adversidades. ¿O cuántos no han podido entrar en un centro de estudios? Quizás por su color. ¿Cuántos por ser jóvenes han pues sido impedidos de alcanzar cargos importantes o conquistas especiales? Dice que por su juventud, aleluya, porque quizás no tiene la experiencia, no tiene la madurez, aleluya, porque quizás no tiene, aleluya, por los conocimientos, pero son limitantes impuestas por la sociedad, impuestas por un grupo de personas, impuestas muchas veces por el mundo, aleluya, que le hacen traba, aleluya, hacia no seguir hacia adelante y estancarlo, que se quede en un sueño, aleluya, no ejecutar un plan, aleluya, sino quedarse simple y sencillamente en un sueño. Los limitantes, sobre todos aquellos impuestas por la sociedad, le han matado el sueño a muchas personas. Ejemplo de personas que enfrentaron los límites, aleluya. Dice que los hermanos Wright pues inventaron pues pioneros pues de lo que es la aviación estadounidense hace más de 100 años, en 1903, dice, como todos ser humanos sabían que no podíamos volar, sin embargo, enfrentaron los límites e inventaron el avión. El papá de ellos dice que era pastor y decía que si Dios hubiera querido que voláramos, nos habría dado alas. O sea, ellos enfrentaron los límites, enfrentaron las adversidades, enfrentaron los obstáculos, pero eso, aleluya, los obstáculos muchas veces es, aleluya, un escalón para poder subir, para seguir creciendo, aleluya, para escalar un nivel mucho más alto. Aleluya. Muchas veces las personas lo ven, aleluya, los obstáculos como, aleluya, alguna pared, aleluya, en el cual ya no sigue, pero cuando la persona tiene visión, tiene determinación, tiene convicción, aleluya, a lo que Dios lo ha llamado, lo ve como un escalón, aleluya, para seguir creciendo, aleluya, como una, aleluya, hacia seguir escalando hacia arriba, como los hermanos Wright. Thomas Edison dice, después de alrededor de 100
fracasos para inventar la bombilla. Llegó un grupo de personas que le dijeron que desistiera de una idea, aleluya, y él dijo 100 veces, aleluya, solamente son el proceso no correcto para hacer el invento. Uno de los inventores más famosos, aleluya, y prófilos de todos los tiempos, que fue Thomas Edison, ejerció una enorme influencia en la vida moderna, aleluya. Dice que Thomas Edison, cuando era niño, pues en la escuela no lo aceptaron, le enviaron una carta a la mamá porque por ser muy bruto, aleluya, no lo aceptaron, y la mamá le leyó la carta a Thomas Edison, y la mamá se la leyó con una convicción, con una visión, aleluya, de un genio. Le dijo que no lo había aceptado porque era demasiado inteligente, aleluya, y hizo más de 1000 inventos, aleluya, patentes, aleluya, que dejó en la historia de Estados Unidos y del universo. Ludwig van Beethoven, dice, su padre pues era un alcohólico, su madre enferma, y él a los 5 años por una infección en un oído se hizo sordo. Sin embargo, enfrentó esos obstáculos y se convirtió en toda una gloria musical en la historia de la humanidad. Ludwig Beethoven era considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música, y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte, aleluya. O sea que con muchas deficiencias, aleluya, físicas, aleluya, pero esos obstáculos no los detuvieron, aleluya, para alcanzar el éxito, para sobrellevar las adversidades. Estos y otros hombres pudieron enfrentar obstáculos y romper los límites. Cuánto más un grupo de jóvenes que, aleluya, lavados con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu Santo. El Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. Dios les ha dado, aleluya, dones e inteligencia al ser humano para que éste rompa los más grandes límites o limitaciones, o para sobrepasar las adversidades. Dios ha equipado hacia la iglesia con dones, con inteligencia, con sabiduría, aleluya, dotado, aleluya, pues de tantos, aleluya, también, aleluya, habilidades, aleluya, que le ha puesto hacia el ser humano para que rompa las adversidades, rompa los límites, rompa los obstáculos, prosiga hacia la meta, alcanzar el propósito de Dios. Cuanto más, dice, un grupo de jóvenes, aleluya, que ha sido lavado con la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo, aleluya, para romper las limitaciones humanas, desafiar muchas veces la mente, aleluya, dice que crea problemas donde no lo hay. Es cierto que no podemos resistir en el agua igual que los peces, pero Dios nos dio la sabiduría para inventar el equipo de buceo y los submarinos. No tenemos alas para volar, pero Dios nos dio la sabiduría para crear los aviones y volar hasta los lugares más largos de la tierra. No podemos correr como el guepardo, pero podemos, a través de un vehículo que Dios ha puesto, le ha dado el conocimiento para que se inventara. ¿Qué debemos hacer para romper los límites? El primer punto, tenemos 3 puntos. ¿Qué debemos hacer para romper los limitantes, las adversidades, los obstáculos? ¿Y cuántos obstáculos en pleno siglo XXI ha roto, aleluya, los sueños de muchos, aleluya? Lo ha estancado, aleluya. Muchos, aleluya, se han alejado. ¿Por qué? Porque han llegado las dificultades, han llegado los obstáculos, las limitaciones. Y muchas veces, aleluya, el primero que hace la persona es retroceder. Primer punto, dice, creerle a Dios. Juan capítulo 11, versículo 40 dice: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El primer punto es creerle hacia Dios, aleluya. Y en ese transcurso de creerle hacia Dios hay tantas voces negativas, hay tantas voces, aleluya, que quieren confundir, aleluya, el propósito de Dios sobre nuestra vida, que quieren confundir nuestras convicciones. El primer punto es creerle hacia Dios, aleluya.
Noé creyó a Dios especialmente cuando ellos no conocían qué era la lluvia, aleluya. Noé le creyó que iba a venir, que iba a llover, y aunque no conocía la lluvia, tuvo convicción, aleluya, en preparar esa arca. El segundo punto dice accionar en Dios, no solamente creer, sino también pues actuar, porque si solo se queda, aleluya, en creer, aleluya, no ejecutará el plan, no lo llevará a la acción, aleluya. Dios provocó el diluvio, pero Noé construyó pues el arca, esa es responsabilidad. Dios pone lo imposible, nosotros debemos poner la acción, aleluya, la convicción, el caminar hacia el propósito de Dios. Tercer punto, rechazar al enemigo. Para poder romper límites, superar obstáculos, debe hacer caso omiso al enemigo. Josué y Caleb rechazaron la declaración de los otros 10 espías sobre la tierra prometida. Números capítulo 13, versículo 27 hacia el 33 dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalek habita en el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. De los 12 espías, solo 2 tenían una convicción de Dios, de creerle hacia Dios y de accionar, y los 10 trajeron malas noticias, ¿no? Aleluya. Que muchas veces seamos minoría, debemos de creerle hacia Dios, aleluya. La mayoría muchas veces no es sinónimo de que Dios apruebe las cosas, aleluya, sino que muchas veces Dios está, aleluya, con aquellos que le crean, aunque sean minorías. Al final del día pues resplandeceremos, aleluya. Al final del día pues el Señor nos dará la victoria. El capítulo 14, versículo 6 hacia el 10 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No dejes que el enemigo te impida romper los obstáculos en las manos de Dios, hacer proezas, porque son fieles, aleluya. Que no te limiten las tormentas, que las tentaciones no apaguen tu vida cristiana, que las limitaciones físicas, raciales o económicas no te impidan crecer, aleluya. Que nada lo limite o que nada le impida crecer, aleluya, para la gloria del Señor, aleluya. La conclusión dice: estamos llamados para romper los límites. Dios espera mucho de nosotros, al igual que José. Siendo un adolescente, él comenzó a ver lo que Dios le había trazado y mantuvo su sueño. Aún y se le presentaron grandes obstáculos, no dejó que las actitudes de sus hermanos
las tentaciones de la mujer de Potifar, la injusticia de Potifar, la deslealtad de sus compañeros troncharan su sueño. Él siguió firme y rompió los límites raciales, porque no era egipcio, era arameo. Límites sociales, era esclavo cuando llegó hacia Egipto. Los límites económicos, pues él era pobre, llegó a ser el segundo en mando después de Faraón de todo Egipto, porque era esclavo. Los límites económicos, era pobre. Límites de edad, era adolescente, aleluya, cuando llegó, y eso no limitó, aleluya, de alcanzar, aleluya, la visión, de alcanzar el sueño, el propósito de Dios, aleluya, que había tenido desde niño, aleluya. Ese sueño lo conquistó, aleluya, se esforzó, aleluya, se mantuvo, aleluya, fue rechazado, aleluya, pero todo eso lo conllevó hacia donde tenía que llegar al ser el segundo, aleluya, en mando sobre la tierra de Egipto, solo después de que estaba por encima del faraón. En estos límites, nada de estos límites impidieron que él fuera el segundo en el reino de Egipto, aleluya, que se mantuvo. ¿Qué dice la Biblia que tú no puedas lograr? Aunque seas joven, tal vez tú puedes sanar a los enfermos, puedes ser usado por Dios, puedes ser canal de bendición para la iglesia y para tu comunidad. Dios quiere que que seas pues un ejemplo con la juventud, y qué bueno sería que la juventud de tu iglesia sea la que se proponga y diga: rompo los límites, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos hazaña, en Dios haremos acción valorosa, en Dios haremos cosas grandes y poderosas, porque Él, aleluya, hollará a nuestros enemigos, aleluya, rompiendo los límites raciales, sociales, económicos, aleluya, políticos, aleluya. José, aleluya, es un ejemplo de ello. Tuvo una visión, aleluya, tuvo un sueño desde niño, lo persiguió, aleluya, y lo alcanzó, aleluya, a temprana edad, aleluya. Y el Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, aleluya. Que ni las adversidades, ni los obstáculos, ni las limitaciones, aleluya, aleluya, puedan detener el propósito de Dios, aleluya, sobre su vida, sobre nuestra vida, sino, aleluya, de sobrepasarlos, aleluya, como Dios está con nosotros como poderoso gigante. En Dios haremos proezas, aleluya, y Él hollará a nuestros enemigos, aleluya. Thomas Edison rompió los límites, los hermanos Wright rompieron los límites, Ludwig van Beethoven rompió los límites, aunque tenían deficiencias físicas, eso no les impidió, aleluya, dejar un legado, dejar una huella, aleluya, y de sobresalir dentro de la sociedad. Dios te bendiga, gracias siempre por su sintonía y hasta la próxima.